¿Quién ganó realmente las elecciones de la consulta popular y referéndum? 2 es más que 9, florindos versus correístas. Todo eso y mucho más en este tercer episodio de Políticamente Arrecho. Yo soy su tío Mau, político una vez a la semana, pero arrecho 24/7. Otra vez nos volvió a atacar la pasionalidad. Desde el primer episodio vengo repitiéndolo. Muchas personas tienen la política como una religión e incluso algunos lo tienen como si fuera un equipo de fútbol. 2-9, 9-2, 5-0, te acuerdas y te duele coqueta. Vamos a analizar qué pasó este fin de semana. El domingo fueron las elecciones y los resultados finales arrojaron que el sí había ganado en 9 preguntas y el no había ganado en 2. Justamente esas 2 preguntas son las que la semana pasada analizamos acá y nosotros todos juntos, ustedes, yo y el señor que está atrás de la cámara, coincidimos con que en esas 2 preguntas deberían ser respondidas con un no. Al final del día, pues a las 5 de la tarde, creo que golpe de 8 de la noche en realidad, ya teníamos los resultados. Algunos celebraban, otros se lamentaban, pero no se sabe exactamente de qué bando era el que celebraba y de qué bando era el que se lamentaba. Quiero resolver 3 preguntas. La primera es, ¿ganó el Ecuador o perdimos 60 millones? Quizás este fue el sondeo de popularidad más caro que hemos pagado los ecuatorianos, porque cada uno de nosotros nos costó esa plata, esos 60 millones. Como 3 latas por ecuatoriano en realidad. Tú eres el matemático, yo no lo soy. Ahora bien, ¿ganó realmente? Yo creo que no, porque las preguntas, al ser tan ambiguas, al no tener una resolución muy clara en el anexo, si en todas las preguntas ganaba el sí, hubiera sido pues una ganancia para el gobierno, y si en todas las preguntas ganaba el no, pues de cierta forma también hubiéramos podido medir la aceptación del presidente. Justamente en estas 2 preguntas, en el arbitraje internacional y en el trabajo por horas, la gente dijo no. Entonces queda mucho más ambiguo el resultado de que quién ganó en estas elecciones. Pero hipotéticamente, vamos con la segunda pregunta. ¿Ganó realmente la oposición? Es decir, los correístas, las personas que estaban defendiendo el no a capa y espada. La verdad es que estas 2 preguntas sí fueron preguntas muy importantes. Ahora, haber ganado en 2 y haber perdido entre comillas en 9 también pues es una gran diferencia. Se estaba peleando pues por todo el no. La oposición decía, ¿es todo no o no es? ¿Este triunfo es realmente de la oposición o es un triunfo del sentido común? Porque las personas de cierta forma también se están despertando. Las personas dijeron, como que esa pregunta no me conviene, señor presidente. Señor Novita, esa pregunta no me conviene. Esta pregunta está muy ambigua. No me dice exactamente cuál va a ser mi futuro y por lo tanto le pongo que no. ¿Ganó el correísmo o ganó la sensibilidad, la experiencia de la gente en anteriores elecciones, o de la noche a la mañana crecieron muchos corazones correístas? Esa pregunta también es importante que ustedes la contesten acá abajo en los comentarios. Recuerden que su opinión es muy importante para poder alimentar más el diálogo, el debate en este tipo de videos. Y la tercera pregunta es, ¿ganó el gobierno? ¿Ganó Novita? ¿Ganó Daniel Noboa? También es una ambigüedad esa ahí, porque puede que sí, pero justamente en las 2 preguntas que él quería que se gane, no se ganó. En teoría sí ganó, pero en la práctica quizás no ganó tanto. Yo creo que el gobierno tiene que hacer 2 cosas. La primera es ponerse a trabajar ya, porque se le están yendo los días, las semanas y los meses en puro evento, en pura firma detrás del escritorio. Porque justamente esta semana en la ciudad de Machala, en la ciudad donde yo vivo, vino el presidente de la República a un par de eventos. Eso vino a hacer. No sé si después se reuniría con algún sector productivo, no sé si se reuniría con las fuerzas policiales, no sé en sí cuál fue la agenda del presidente, más que esos 2 eventos donde vino a hablar un rato y a tomarse un par de fotos con las autoridades. Ya la gente dijo, mira, tú nos consultaste varias preguntas sobre seguridad, nuestra respuesta fue esta, ponte a camellar, ñaño lindo. Y la segunda cosa que tiene que hacer Daniel Noboa es revisar cómo está su ego. ¿Vale o no vale la pena reelegirse en un próximo mandato? O como lo dijo el señor Clemente Bravo en el evento de esta semana, quizás su gobierno no termine en el 2025, sino que termine en el 2029. Así fue como le dijo el prefecto. El gobierno tiene que ponerse a trabajar ya, porque si no trabaja, ¿para qué reelegirse? Ahora bien, vamos a hablar de el correísmo. ¿El correísmo tiene fuerza o no tiene fuerza en estos momentos? Yo realmente creo que no tiene fuerza. Yo creo que ya son un cero
que poco a poco se está yendo para la izquierda, nunca antes mejor dicho, porque son de izquierda, entonces es un cero a la izquierda. Pero sí creo que aún en estos momentos, que estamos a abril del 2024, sí ponen temas de conversación sobre la mesa, o al menos son muy buenos metiéndose en los temas de conversación y posicionando estos temas de conversación. Y ahí lo vemos constantemente al economista respondiéndole a David Reynoso, a Audi, a Ronald Farina, cualquier cuenta de Twitter que se le pase por enfrente, ahí está el economista Rafael Correa respondiéndole. Efectivamente quiere seguir en la conversación y el gobierno también está haciendo lo suyo, porque en los medios de comunicación se posiciona que la crisis energética es culpa de Correa, que la seguridad es culpa de Correa, cualquier cosa es culpa de Correa. Él como persona se quiere meter en cada conversación y los medios de comunicación y el actual gobierno ahí están parándole bola y metiéndolo, haciéndolo parte de estos debates, de las conversaciones, y por ende pues el correísmo, a pesar de no tener fuerza en estos momentos, sí sabe meterse en los problemas. Sin embargo, el estar metidos en todos estos trequetreques, ¿les funcionará para las próximas elecciones? Yo creo que no. He escuchado a las personas decir, cuando yo lo vea a Rafico en la papeleta, ahí recién voy a votar por la Revolución Ciudadana. Mientras tanto, cualquier candidato que él ponga va a ser para nosotros un inepto. Y así se ha reflejado en las dos anteriores elecciones. Primero con Andrés Arauz y segundo con la Luchita. Y ustedes coméntenme, ¿cuál es su opinión? Si ustedes lo ven a Rafael Correa en la papeleta, ¿votarían por él? ¿Sí o no? Pónganlo ahí abajo. Yo no sé si votaría por Correa, porque igual, ¿y quién le puede hacer frente en estos momentos? Pues tenemos varios candidatos a la presidencia, desde el mismo Daniel Noboa, inclusive se está diciendo que Guillermo Lasso quiere volver a ser candidato a la presidencia, la misma Luchita, Andrés Arauz, Rabascal y otras personas que comparten ideología con Correa también quieren ser candidatos a la presidencia, e inclusive el mismísimo Jorge Glass. Pero ninguno de ellos es Rafael Correa, y ahí se le cae el discurso a la Revolución Ciudadana porque dicen que no es por la persona, sino que ellos están ahí es por un proyecto político. Pero RC, aparte de ser Revolución Ciudadana, también es Rafael Correa, son las siglas de su nombre. Entonces no es el proyecto, es la persona. ¿Qué pasará cuando esa persona ya no esté? ¿Se va a derrumbar todo? Eso es algo que ustedes deberían cuestionarse, amigos correístas. ¿Por qué la gente no confía en los candidatos de Rafico, pero sí en Rafico? Muchos han dicho por todos los escándalos de corrupción que hay alrededor de la Revolución Ciudadana desde que se creó. Y para las demás personas habría que cuestionarnos, ¿qué pesa más? ¿La corrupción o la inoperancia? Porque podríamos acusar al gobierno de Rafael Correa de corruptos, de estar en los escándalos más grandes de Latinoamérica, pero también podremos acusar a los otros gobiernos de inoperancia. Nunca hicieron nada y hoy estamos viviendo las consecuencias de esa inoperancia de los dos últimos gobiernos, tanto el de Lenín Moreno, que fue puesto por los correístas, como el de Guillermo Lasso, que fue puesto por el odio a los correístas. Este cuestionamiento debería darnos vergüenza, porque no deberíamos elegir entre la inoperancia y la corrupción. Deberíamos tener un país digno para cada uno de nosotros. No sé si todas las acusaciones que le han hecho al expresidente sean verdad, pero lo que sí puedo decir es que hay una cosa que sí es culpa de Correa. En el Ecuador no hay jóvenes políticos que lideren la movida y que tengan credibilidad de parte de la gente, porque los viejos políticos nos han demostrado que son sucios y los jóvenes poco a poco nos van decepcionando, como en el caso del actual presidente. Y si nos sirve de consuelo, ese mismo precedente que se dejó en Ecuador con Rafael Correa es lo mismo que le pasa a toda Latinoamérica. En Bolivia con Evo Morales y en Brasil con Lula da Silva. Y sin contar al resto de países de Latinoamérica, de los cuales quizás no tenga el conocimiento de su realidad nacional, pero al compartir territorio posiblemente compartamos también los mismos problemas. Y saliendo del lado correísta de la historia, nos vamos a ver qué pasa con Daniel Noboa. Obviando un poco lo que dije sobre Daniel Noboa y mi posición actual sobre el presidente, yo creo que sí tiene potencial para una reelección. Sin embargo, la cogobernabilidad que nos vendió en campaña y al inicio de su gobierno, hoy ya no existe. Y dudo mucho que sea una opción en el futuro, pues ya hay mucha división entre correístas, no correístas, la gente de Construye y todos los bandos que existen en la Asamblea Nacional y también dentro del gobierno. La mayoría de sus colaboradores son gente de dinero que actualmente están en el gobierno sirviendo al pueblo, pero en realidad están demostrando lo déspotas que son. Y aunque el presidente se define como una persona de centro izquierda, o al menos así lo dijo en una entrevista, sus colaboradores son de extrema derecha. ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es la derecha? ¿Qué es la centro izquierda? Es una pregunta que abordaremos en la próxima entrega de Políticamente Arrecho.
Si Daniel Noboa pretende una reelección, debería ver bien quién es su gente, quiénes lo rodean e incluso sus propios asesores. Porque eso de vestirse de blanco y ponerse gafas oscuras mientras la gente del pueblo está mamando solo en un evento, creo que no le favorece demasiado para decir que él también es del pueblo. En conclusión, y respondiendo la pregunta principal de este podcast, ¿quién ganó en las elecciones? Es cuestión de perspectiva. Podríamos decir que ganó Daniel Noboa, pero fue un triunfo frío, sin gracia. Y si llegamos al extremo, podríamos decir que no ganó nadie. Que el futuro del Ecuador sigue siendo igual o más incierto de lo que era una semana atrás. Que posiblemente el próximo presidente no sea Daniel Noboa, pero si ninguno de los candidatos da pie con bola, ¿qué más nos queda? Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este análisis. Yo soy el tío Mau y esto fue Políticamente Arrecho. Político una vez a la semana, pero arrecho 24/7. Suscríbete al canal si quieres ver más contenido como este. Sígueme en todas las redes sociales, te dejo toda la información en la descripción para que estés al tanto de toda la movida. Tu Pananchiscama. Nos vemos. Gracias. Chao.